Buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos estamos contentos en esta casa? Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, gracias al Señor. Y en esta tarde vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Proverbios. ¿Cuántos leyeron el capítulo 1? Hace la mano. Bueno, les dejo de tarea para la próxima semana, capítulo 2. Entonces, muy bien. Vamos al libro de Proverbios, hermanos. Capítulo 1. Vamos a terminar en esta noche, Dios mediante, el capítulo 1. Y esperamos que el Señor nos sea ayudando y poder poner en práctica lo que Dios quiere enseñar. Amén. Vamos a orar y para que el Señor nos ayude en esta noche. Amado Dios, gracias una vez más porque estamos aquí delante de ti, Padre. Estamos con un corazón dispuesto a poder aprender más de ti. Señor, gracias porque a pesar de lo que somos delante de ti, en tu amor y en tu misericordia nos hace acepto estar delante de ti. Amado Dios, ponemos este tiempo en tus manos y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, Proverbios capítulo 1, vamos a leer el versículo 8 y versículo 9, nada más para empezar en esta noche. Proverbios capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Amén. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada, como dijimos, empezamos nuestro estudio con el libro de Proverbios, y es un gozo poder, y para mí es un privilegio poder enseñar este libro. No es fácil estudiar, no es fácil tampoco exponerlo, pero en su gracia el Señor me permite hacerlo. Y una de las cosas que estudiamos era el hecho de que el libro de Proverbios, ¿por quién fue escrito? ¿Quién recuerda? Salomón, ¿verdad? Salomón, y entre las cosas que le veíamos que Salomón, entre el libro de Reyes nos habla que él escribió más de 3,000 proverbios. Y en el mundo antiguo y en el día de hoy aún, hay muchos proverbios o muchos refranes que el hombre dice, pero al que nos interesa estudiar en esta noche y durante las siguientes semanas es el libro de Proverbios inspirado por la palabra del Señor. En el mundo vamos a escuchar muchos proverbios, pero el que nos interesa es lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Y otro de los libros que escribió Salomón es el libro de Eclesiastés, que nos habla sobre la vanidad de la vida, sobre nuestras propias vanidades y que son vanas, que son superficiales. Y otro de los libros que escribió Salomón fue el libro de Cantar, de los Cantares, que nos habla del amor de un esposo hacia una esposa, el amor entre un matrimonio, ¿no? Ahora, entre las otras cosas que estudiamos en los primeros, un pequeño recuento, nos habla del propósito desde el versículo 2 hasta el versículo 6, nos habla el propósito del libro. Y el versículo 2 nos dice para entender, versículo 3 para recibir, versículo 4 para dar sagacidad, versículo 6 para entender toda la sabiduría de Dios. Es decir, fue escrito para que nosotros, como hijos de Dios, podamos entender y podamos comprender de una manera limitada el pensamiento de Dios. Nuestro pensamiento es limitado porque no llegaremos, nunca vamos a poder llegar a entender el verdadero pensamiento de Dios. Pero Dios en su gracia y en su bondad nos ha dado la palabra de Dios para que por medio de su palabra podamos entender a Dios, podamos entender quién es Dios. Y ese es el desafío para nuestras vidas como creyentes. Ese es el desafío que viene de parte de Dios, el hecho de poder entender la sabiduría de Dios, poder entender sus pensamientos. Ahora, la pregunta que puede resurgir en este hecho es, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo yo puedo entender el pensamiento de Dios? ¿Cómo puedo yo entender el pensamiento de la palabra de Dios? Hay una sola respuesta. Es cuando yo estoy en Cristo.
La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ese es el punto principal, el hecho de que estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo. Y esa es la única razón, y es la única manera, o el único camino por la cual podamos entender la palabra de Dios. Y al entender la palabra de Dios vamos a entender los pensamientos de Dios. No hay otro lugar, hermanos. No hay otra manera, no hay otro camino que solamente encontrar la verdadera sabiduría, que es por medio de una relación personal con Dios. Una relación personal con el Hijo, Señor, con el Señor Jesucristo. Otra de las cosas que leíamos también y estudiábamos era el hecho de cuál era el versículo principal del libro. Muchos autores, muchos teólogos hablan que es el versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Ahí inicia todo. Ahí es el comienzo de todo. Ahí es el nacimiento de todo. El hecho de entender el temor a Jehová. El hecho de tener temor al Señor, a nuestro Salvador. Ahora, al conocer ese temor, es porque yo ya puedo entender en mi mente limitada, en mi mente finita, poder entender quién es Dios. ¿Mediante qué? Mediante muchos de sus atributos. Por ejemplo, podemos mencionar qué es lo que significa Dios para mi vida, en su grandeza, en lo grande que Él es, y reconocer lo pequeño y débil y inútil que soy yo delante del Señor. Puedo entender su soberanía. Cuando yo entiendo su soberanía, voy a poderme someter a su voluntad y a sus mandatos. Cuando yo entiendo lo poderoso que Él es, voy a entender lo débil y inútil que soy yo. Cuando yo entiendo lo bueno y misericordioso que Dios es Él, y lo bueno que Él es para mi vida, voy a entender lo malo y pecador que yo soy delante de Dios. Y es así, cuando nosotros y el creyente, el Hijo de Dios, empieza a tener esa sabiduría, es cuando empieza a tener ese temor al Señor. Y ese temor es cuando entiendo quién es Dios y lo que representa Él en mi vida y lo que yo soy delante de Él. ¿Quiénes somos nosotros delante del Señor? No somos nada. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Señor de señores. Él es el soberano. Él es el grande y el misericordioso, buen Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Somos unos inútiles. Somos unos débiles. Somos unos pecadores delante del Señor. No somos suficientes. Y cuando llegamos a entender eso, es cuando llegamos a entender lo grande que es Dios para mi vida. Y uno de los conceptos que mencionábamos la semana pasada en cuanto es el temor del Señor, y decíamos esto: es una expresión viva y enérgica de la excelencia de Dios en el alma, por medio del cual el hombre está dispuesto a caminar delante de Él para complacerlo en todo, es decir, para obedecer al Señor y apartarse de todo lo que a Dios le irrita y es ofensivo a los ojos de su gloria. Por tanto, con razón debe entenderse como la verdadera religión en el corazón y en la vida de Dios. Es decir, cuando yo me doy cuenta y quiero vivir en el temor del Señor, y no es ese temor de que si peco Dios me va a hacer algo, no, sino es ese temor en cuanto a la reverencia, ese temor en cuanto al respeto, ese temor en cuanto a saber que voy a caminar delante del Señor en un camino de obediencia, en un camino de saber de que todo lo que yo haga en mi vida va a ser referente a darle la gloria y la honra a Dios con todo lo que yo haga, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis palabras, con todo lo que yo soy delante del Señor. Una persona que vive sin temor y sin ese temor
Es como, alguien dijo que es como un soldado que nunca ha visto un arma. Y nosotros, queridos hermanos, podemos llegar a tener ese temor al Señor cuando tenemos una verdadera relación con el Señor. El libro de Timoteo nos dice, capítulo 3, versículo 16. Vamos por un momento al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí viene, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora la pregunta es, y cuando habla del hombre no está hablando del sexo masculino, sino del hombre y la mujer de Dios, que quiere vivir en base a la voluntad del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo yo voy a llegar a ser ese hombre perfecto? Esa hombre perfecta, o la perfecta habla de madurez, el hecho de poder ser ese hombre perfecto, preparado para toda buena obra, es una sola manera. Cuando yo tengo el temor al Señor y vivo bajo ese temor en todo lo que yo hago. Queridos hermanos, y ese es el desafío. Ese es el desafío para nuestra vida. El hecho de que seamos hombres, que seamos mujeres, que sean jóvenes, dispuestos y preparados para toda buena obra. Y toda esa buena obra es vivir bajo la voluntad del Señor. Y cuando vivo bajo la voluntad de Dios, en obediencia al Señor, estoy demostrando que tengo reverencia, tengo respeto y quiero vivir para el Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu condición en esta noche? ¿Cómo estás viviendo tu vida hasta el día de hoy delante del Señor? ¿Estás viviendo, como dice el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová? ¿O somos lo que dice la siguiente parte del versículo? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿En cuál grupo tú estás? ¿En cuál tú estás, hijo? Y mejor dicho, ¿en cuál quieres estar? ¿En el grupo de los sabios o el grupo de los insensatos? Tú sabes muy bien. Tú sabes cuál es tu condición. Yo sé cuál es mi condición. Y ese es el desafío en esta noche. Ahora, siguiendo ya con el mismo capítulo, en el versículo 8, el que leíamos, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies o desprecies la dirección de tu madre. Y esta exhortación es hermosa porque nos habla, y habla el Salomón, aquel hombre que Dios usó para escribir los proverbios, nos habla como una expresión de amor, como una expresión de un padre a un hijo. Y la respuesta del hijo es esa reverencia, ese respeto, esa obediencia. Y ciertamente, Dios es nuestro Padre Celestial. Dios nos considera sus hijos. Y como Padre, Él nos ha dado expresiones hermosas, expresiones de bondad, expresiones de amor, durante el libro de Proverbios y durante toda la palabra de Dios. Desde el genial Apocalipsis vamos a encontrar expresiones de amor, expresiones de bondad. Los evangelios nos habla de buenas noticias, pero también nos habla de ¿qué? De malas noticias. Buenas noticias para aquel que cree, pero malas noticias para aquel que rechaza. Buenas noticias para aquel que pone su confianza en Cristo Jesús, pero es una mala noticia para aquel que desprecia a Cristo Jesús. ¿En cuál de esas opciones estamos nosotros? ¿Sí? Y una de las cosas que debemos entender en primer lugar, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y esa nos habla al hecho de nuestra responsabilidad a aquellos que somos padres. Nuestra responsabilidad, queridos hermanos, aquellos que somos padres, aquellos que somos líderes de hogar, nuestra responsabilidad es instruir a nuestros hijos.
es instruir a nuestros hijos. Queridos hermanos, padres, la mejor herencia que podemos darles a nuestros hijos, el mejor legado que podemos dejarles a nuestros hijos, y lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es enseñarles a nuestros hijos a vivir en el temor de Dios. No hay otra cosa mejor que poderles dar a nuestros hijos. Como padres, ese es el mejor legado que les podemos dar. Queridos hermanos, no nos preocupemos, y sí debemos preocuparnos por el bienestar material de nuestros hijos. Dios nos habla que debemos ser responsables. Pero nuestra responsabilidad principal es preocuparnos por las almas de nuestros hijos. Queridos hermanos, aquellos que somos padres y que sabemos que nuestros hijos todavía no conocen al Señor, ¿cuál fue la última vez que le predicaste el Evangelio? Tu responsabilidad es predicarle el Evangelio a tu hijo que todavía no conoce al Señor. Muchas veces nos preocupamos por predicar el Evangelio afuera, y es correcto, es un mandato delante del Señor. Pero mi responsabilidad principal es en mi hogar. A ellos que no conocen al Señor, tengo que predicarles el Evangelio. Si tienes nietos, predícales el Evangelio a aquellos nietos que tienes. Si tienes hijos, predícales el Evangelio. Queridos hermanos, esa es tu responsabilidad como varón, como cabeza de hogar. Enseñarles a vivir y caminar en el temor del Señor. Luego te dice, eso en cuanto al padre. En cuanto a la madre dice, no desprecies la dirección de tu madre. Una de las cosas hermosas al escribir esto, quizás Salomón estaba recordando las enseñanzas de su madre. Y es importante saber que las madres son de gran valor en la vida del hogar y en la vida de los hijos. Y también son de gran influencia en la vida de los hijos. La pregunta es ahora a las madres, ¿qué influencia estás teniendo en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas? Durante toda la palabra del Señor vemos mujeres que se preocuparon por la estabilidad espiritual de sus hijos. Vemos abuelas que se preocuparon por predicarles la palabra de Dios y enseñarles la palabra de Dios a su hijo. Podemos ver a Loida y a Eunice enseñando al joven Timoteo. Vemos a una mujer, Ana, en el Antiguo Testamento, llevando a su hijo recién nacido al templo, y ese hombre, ¿en quién se convirtió? En un instrumento del Señor. Pero también vemos la influencia de mujeres que hicieron daño a sus hijos. ¿Cuál es la influencia que tú estás teniendo como madre hacia tus hijos? Y si no tienes hijos, como abuela. Si no tienes nietos, a tus sobrinos. Cualquier influencia que tú tengas debe ser la influencia de la palabra de Dios en la vida de aquellos pequeños que están a nuestro alrededor. Porque ellos también necesitan de la salvación. Ellos también necesitan ser instruidos con la palabra del Señor. Y otra de las cosas que nos habla este versículo, nos habla a los padres, nos habla a las madres, pero también habla a los hijos, que dicen que a los hijos se les quiere. ¿Qué cosa? ¿Qué habla? Dice, oye, hijo mío, no desprecies, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y eso que nos habla de que los hijos debemos honrar y obedecer las enseñanzas de nuestros padres. Queridos hermanos, aquellos que todavía somos hijos, no debemos despreciar la dirección de nuestros padres. Aquel hijo, aquella hija que desprecia a su padre terrenal, es porque también desprecia a su Padre celestial. A su Padre celestial. En la antigüedad, la cultura antigua,
despreciaba mucho o tenía en muy baja estima la posición de la mujer. Pero aquí vemos algo muy diferente, que la mujer o la madre lleva un lugar muy especial en la familia. Y debemos considerar aquellas enseñanzas de nuestra madre como una bendición para nuestras vidas, aquellos que somos hijos. Queridos hermanos, nunca debemos olvidar que cuando nuestros padres llegan a ser viejos, no debemos olvidar que ellos nos cuidaron, que ellos nos alimentaron, que ellos nos bañaron. Y va a haber un momento, aquellos que todavía tenemos papá, y que van a haber un momento en donde ellos no van a poder valerse por sí mismos. Nuestra manera de honrarlos a ellos es cuidarlos de la misma manera como ellos cuidaron a nosotros. Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de actuar delante de nuestros padres. Y mucho más, aquellos que somos creyentes y que nuestros padres todavía no han llegado a ser. Con nuestras acciones y nuestro testimonio podemos llevar a nuestros padres a la salvación. Podemos llevar a nuestros padres a que conozcan a Cristo de una manera personal. Por eso, y aunque tengas ya 20 o 50 años o 60 años y todavía tienes papá y mamá, tu responsabilidad como hijo de Dios es honrarlo, porque son los padres que Dios le ha dado. Y sí, cuando se ponen viejitos se ponen impacientes, es verdad, se ponen molestosos. Y preguntan quizás la misma vez, las mismas preguntas 100 veces. Eso es cuando éramos niños. Preguntábamos lo mismo 100 veces a nuestros padres, ¿no? Y ellos estaban ahí para qué? Para contestarnos la misma pregunta las mismas 100 veces. Nuestra manera de honrarlos es honrarlos con nuestro testimonio, honrarlos con nuestra forma de actuar, honrarlos con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Queridos hermanos, el desafío para nosotros, como padres, como madres, como hijos en la posición que tú estés, es que podamos ser una verdadera testimonio a los que necesitan de Cristo. Ahora, el resultado de hacer eso, aquellos que somos hijos, dice, porque el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El día de hoy muchos de los jóvenes les gusta vestirse bien, ¿verdad? ¿A quién no le gusta vestirse bien? Con un buen reloj quizás, una buena corbata, una buena camisa de marca. Y la gente se queda impresionada quizás de cómo está bien vestido. Pero no nos debe importar tanto lo que vestimos, sino lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso dice que el resultado de eso es que de obedecer a nuestros padres es el hecho de que vamos a obtener adornos de gracia que se harán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es hermoso cuando un hijo obedece a sus padres, porque es un adorno en su vida, es un adorno en su testimonio. Es mucho mejor el hecho de una corona de oro en su cabeza. Y la misma expresión la podemos encontrar, y el ejemplo lo podemos encontrar en la persona del Señor Jesucristo. Que Él estaba adornado de esto. Él estaba adornado de estas cosas, de adorno de gracia y collares a su cuello. Un adorno de gracia nos habla del hecho de que Jesucristo también se sujetó a sus padres. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículos 51 y 52. Dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Estos adornos de gracia que nos menciona aquí el libro de Proverbios también estaba en la persona del Señor Jesucristo como un ejemplo para nosotros, aquellos que somos hijos. Dice, ¿qué dice ahí en el libro de Lucas? Dice que él se sujetaba, estaba en obediencia, vivía en obediencia a sus padres terrenales. Aunque ¿quién era el Señor Jesucristo? Era el Creador, era el soberano, era el Señor, era el Salvador. Y aún así, desde el punto de vista humano, Él se sujetó a sus padres terrenales. Cuando el ángel se le aparece a María, en esa visión, prediciéndole y anunciándole que iba a venir el Salvador, que ella era el instrumento elegida para que el Salvador viniera, la Biblia nos dice que ella en su corazón dijo, salve, llena de gracia. El ángel le dijo así, salve tu mujer llena de gracia. Y así es cuando aquella mujer que fue un instrumento de parte de Dios, y luego cuando el niño Jesús nació a sus padres terrenales, aunque siendo Él el Creador y el soberano, el Rey de Reyes, el Señor y Salvador del universo. Y ese es nuestro mayor ejemplo que podemos pensar. Ahora, luego de pensar en eso, el autor les dice y nos da una advertencia en el versículo 10. Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieran engañar, ¿cuál es la advertencia? No consientas. Si dijeres, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y vuelve a decirles, hijo mío, versículo 15, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Queridos hermanos, cada uno de nosotros lo que nos enseña aquí, que aquel, y especialmente a los jóvenes, les está diciendo, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no abras esa puerta de tentación. Hay muchas seducciones a nivel en nuestra vida, a nuestro alrededor. Hay mucha influencia que el enemigo quiere que caigamos. Hay muchas tentaciones. Las artimañas del enemigo es algo que debemos tener mucho cuidado. Las artimañas del enemigo es llevar a mucha gente, a la gente que más pueda, a la condenación. A la condenación, al infierno. Ellos no quieren irse solos al infierno. Ellos quieren llevar a gente y más gente, jóvenes, familias, hombres, mujeres, niños, mientras más puedan llevar, para ellos es mejor. Y es así que especialmente los jóvenes están siendo seducidos, los jóvenes están siendo engañados y estos jóvenes están siendo llevados a la condenación. Y aún estos mismos jóvenes y personas están siendo instrumentos para llevar a otros a la condenación. El libro de Corintios nos dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que no podamos ver la gloria del Señor. En el libro de 1 Juan también nos dice, capítulo 5, que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Y es así que un joven cristiano, un hombre cristiano, una mujer cristiana debe entender y recordar que debemos ser muy precavidos. Por eso dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, la consigna es, no consientas, no abras esa puerta, ten cuidado, nos está diciendo Salomón. Y nos habla de todas las artimañas del enemigo, ¿sí? No rehuses, no rehúsa a todas las tentaciones, rehúsa toda la seducción, rehúsa a todo lo que el mundo está ofreciendo. ¿El pecado? Si yo les preguntara, hermanos, ¿el pecado es agradable? ¿Es delicioso?
¿Cuántos dicen que sí? Nadie ha pecado y nadie nos gusta pecar, ¿verdad? El pecado es agradable, hermanos. El pecado es delicioso. Pero el pecado nos lleva a la condenación. El pecado nos lleva a la destrucción. Y el pecado nos lleva a vivir una vida sin felicidad y sin satisfacción, que solamente la podemos encontrar en ¿quién? En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Ahora, el versículo 12 dice, los tragaremos vivos, versículo 11, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Todas estas palabras son palabras de seducción. Ven, les dice, vamos, hagamos. Todo lo que te ofrezco no es malo. Ven, así te dice el mundo. Ven, practica esto, no está mal, nadie te va a decir que está mal. Ven. Eso es lo que nos dice el mundo. Nos quiere engañar, nos quieren quitar nuestra verdadera satisfacción, nuestra verdadera felicidad. Es Satanás, nuestra propia carne, y el mundo que está a nuestro alrededor quiere seducirnos, quiere hacernos caer, quiere hacernos probar el pecado. ¿Para qué? Para que digamos, bueno, ¿esta es la verdadera felicidad? No. ¿Por qué? El propósito de Satanás es destruirnos, destruir las familias, destruir nuestros hogares, destruir a los jóvenes, destruir a los niños, destruir a todas las personas. Y Él quiere llevar más gente y más gente a la condenación. Queridos hermanos, solamente en Cristo podemos tener el verdadero descanso y la verdadera estabilidad. Vamos al libro de Proverbios capítulo 14, hermanos. Hablando igualmente del temor al Señor, ¿qué es otra de las cosas que produce el temor al Señor? Capítulo 14, versículo 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos, ¿de qué dice? De la muerte. Entonces, en el temor del Señor tenemos, ¿qué nos da? Confianza, y tenemos vida. Vivir bajo el temor del Señor es tener confianza ¿en qué? En saber que tengo estabilidad, en saber que tengo confianza y esperanza al estar en Cristo Jesús. Y aún dice que en el temor de Jehová tenemos vida para quitarnos del lazo de la muerte. Queridos jóvenes, queridos hermanos, queridas familias, no consintamos cuando el pecado quisiera engañarnos, cuando el enemigo quiere engañarnos. No debemos consentir, dice aquí el autor, dice, no consientas. Cada uno de nosotros podemos pensar en este mundo. ¿Y qué te dice el mundo el día de hoy? Nada es verdadero. Nada es estable. El mundo de hoy te pide, que te dice que todo lo que hagamos y por donde andemos debes estar cimentada en una sola persona, en la persona del Señor Jesucristo, en tu Salvador, en tu Señor, en cual que Él es como una roca en nuestra vida. Y cimentado y agarrado de esa roca, no hay nada ni nadie que nos pueda mover. Pero ahí está el pecado. Ahí está el pecado. ¿Sí? Versículo 15 dice, hijo mío, dice, no andes en el camino con ellos. Y luego dice, aparta tu pie de sus veredas. Aparta tu pie de sus veredas. Nuestra responsabilidad, hermanos, como creyentes, es vivir bajo la enseñanza y obedecer las amonestaciones del Señor. Cristo, Dios nuestro Padre, es nuestro Padre celestial.
y mediante su palabra nos enseña cómo debemos vivir nuestra vida. En la palabra de Dios no hay cosas o no hay mandamientos que el creyente le sea difícil de obedecer. Y son difíciles, ¿por qué? Porque muchas veces no conocemos la palabra del Señor. Son difíciles porque cambiamos nuestras prioridades y decimos, Señor, tú eres el primero en mi vida y serás el primero en mi vida. Pero cambiamos la posición de Dios en nuestra vida y ahí es cuando se convierte en las cosas difíciles. Pero cuando Cristo está primero, cuando Cristo es lo principal en tu vida, las cosas no son fáciles, pero sí son posibles en Cristo Jesús. ¿Sí? Muchos de los jóvenes en el día de hoy, ¿qué te dicen? Déjame experimentar. Déjame tomar mis propias decisiones. Déjame que yo experimente lo que el mundo me ofrece. ¿Y saben qué? Al pensar de esa manera, estamos siendo personas necias. Estamos siendo personas tontas. Estamos siendo personas imprudentes, que somos fáciles de atrapar, como aquella ave que cae en las redes. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a que seamos prudentes. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos sabios. La palabra de Dios nos exhorta a que Dios usa la sabiduría. Dios usa al hombre sabio conforme a la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, la sabiduría que cree que el hombre todo lo sabe, para Dios, eso es una tontería. Pero para aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que vive bajo la sabiduría de Dios, es un hombre prudente, es una mujer prudente, es un joven prudente que va a experimentar la verdadera sabiduría, el verdadero temor al Señor cuando yo camino en integridad. El libro de Proverbios, vamos al capítulo 8, versículo 12. Proverbios capítulo 8, versículo 12 dice yo, la sabiduría habito con la cordura, ya hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y es lo que nos pide el Señor. Debemos siempre pensar en el hecho de reflexionar en todo lo que hagamos. El día de hoy la sabiduría del mundo es una sabiduría relativa, es decir, es inestable. Para alguien que es bueno, como decíamos la semana pasada, eso es malo, y lo malo se convierte en bueno. La sabiduría del hombre en el día de hoy no tiene valor, no tiene un valor absoluto. Pero para Dios, solamente en Dios, todos los valores que encontramos, lo encontramos en la palabra de Dios, y son valores absolutos, son valores permanentes, son valores que no cambian. ¿Por qué? Porque todos esos mandamientos, ¿de quién vienen? De Dios eterno. Esos mandamientos vienen de la palabra del Señor, que el Señor, ¿quién es? Un Dios inmutable, un Dios soberano, un Dios sabio, un Dios en el cual podemos depositar nuestra vida, podemos confiar. Por eso dice el versículo 15, hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de las veredas, es decir, toma y reflexiona y sé prudente, ¿sí? Debemos siempre, queridos hermanos, reflexionar antes de actuar. El joven, el hombre que es sabio prudente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado en eso? Muchas veces no hemos actuado con prudencia y hemos dicho, muchas veces hemos actuado, hemos pensado y no hemos meditado en nuestras acciones.
Queridos hermanos, la pregunta que podemos hacernos en este momento es: ¿cómo estás tú delante del Señor y cuanto al temor del Señor? ¿Eres un hombre prudente? ¿Eres una mujer prudente? ¿Eres un padre de familia prudente? ¿Eres un joven prudente? Por eso te dicen: no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Queridos hermanos, cuando nosotros reflexionamos y cuando nosotros meditamos en tomar nuestras decisiones van a influir para bien o van a influir para mal, en mi vida personal, o en la vida de mi familia, o en la vida de nuestra iglesia. Pero si somos hombres y mujeres prudentes, jóvenes prudentes, vamos a poder decir: voy a apartar mis pies y mi caminar de todo aquello que está haciendo daño a mi vida, a la vida de mi familia y a la vida de la iglesia. Ahora, el resultado de todas aquellas personas que andan en ese caminar, dice: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de todo ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Sí? Por eso Salomón los advierte: ten cuidado, ten cuidado. Este es el resultado de andar por los caminos de los pecadores. Ten cuidado. Nunca debemos olvidar, queridos hermanos, que la maldad del pecado nos lleva mucho más allá donde queremos llegar. El precio que tenemos que pagar en cuanto al pecado es muy alto, y el tiempo que pueda ser aprisionado va a ser también demasiado. Si tú llegas a una persona que es drogadicta, que vive preso bajo esa condición, y le preguntas, le dices: ¿esa es la vida que tú quisiste llevar? ¿Esa es la vida que tú quieres tener? Obviamente la respuesta de aquel hombre o aquella mujer va a decir que no. La misma pregunta podemos hacerle a un alcohólico o a cualquier hombre o persona que vive bajo preso de algún tipo de vicio. El pecado paga muy mal. Nos lleva mucho más allá a donde queremos llegar. Y el pecado nos tenemos que pagar un precio muy alto en cuanto a las consecuencias. ¿Sí? El rey de este mundo, Satanás, tiene cautivo a este mundo y es experto en atrapar a aquellas personas inexpertas, aquellas que no son prudentes, aquellas que no son sabias. Y va a quererte atrapar a ti. Si recordáramos, por ejemplo, la vida de Judas, cuando traicionó al Señor Jesucristo, ¿cuál fue el resultado de su codicia? Su propia muerte. Cayó en el lazo de la tentación, y su propio pecado y su propia traición le llevó a su propia muerte. Aunque él hubiera tenido todo el dinero, le hubiera ofrecido todo el dinero del mundo en ese entonces, su propia codicia lo llevó a vivir y a morir solo, bajo su propio pecado. Por eso dice: pero ellos a su propia sangre, versículo 18, ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y luego, ya pensando en eso, es el hecho, queridos hermanos, que nosotros debemos llegar a una conclusión: el hecho de meditar en la palabra de Dios. Tenemos cada día, gracias a Dios, en nuestros hogares la palabra del Señor. Pero en un mundo donde todo el tiempo es correr, correr, correr,
correr y correr, no tenemos tiempo para qué, para meditar en la palabra del Señor. Y esa expresión de meditar nos habla como el animal, las vacas, que salen en la mañana a comer pasto, están come pasto todo el día, pero ese alimento se está alojando en otra parte de su organismo, en otro estómago. Cuando llega la noche, ellas vomitan y empiezan lo que se llama a rumiar, es decir, a saborear el alimento, a saborear la grama, a saborear ese alimento, y lo empiezan a disfrutar, y ahí es cuando realmente están comiendo. Esa es la idea. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en la mañana, nuestra responsabilidad es estar pensando, estar meditando. Pero en un mundo donde estamos corriendo todo el tiempo, que es la escuela, que el trabajo, aún la iglesia, estamos corriendo y no tomamos tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y mi necesidad urgente y la necesidad urgente de cada uno de nosotros es llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, háblame, que estoy aquí para escucharte y necesito meditar en tu palabra. Queridos hermanos, esa es nuestra mayor necesidad en el día de hoy, como hijos de Dios, de meditar en la palabra del Señor. ¿A cuántos nos cuesta meditar? ¿A cuántos nos cuesta a poner en nuestra mente lo que hemos leído en la mañana? Porque estamos corriendo. Necesitamos poner un alto, necesitamos parar y decir: Señor, habla mi corazón. Señor, habla mi necesidad. Ayúdame a ser un hombre y una mujer prudente. Ayúdame a meditar en tu palabra. ¿Por qué? Porque hay un llamado. En el versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, y en las entradas de las puertas de las ciudades dice sus razones. Queridos hermanos, Dios no nos va a hablar de otra manera que solamente con la palabra del Señor, la Biblia, las Escrituras. ¿Sí? No hay otra manera. Dios tiene aquí todas sus palabras, toda su sabiduría y toda su enseñanza. Y aquel que dice que va donde su pastor le dice: pastor, yo quiero que Dios me hable. Y la respuesta del pastor le dice: ve y lee la Biblia. No, es que pastor, yo quiero que me hable de una forma audible, una forma en voz alta. Entonces ve y lee la Biblia en voz alta. ¿Sí? Es la única manera que Dios nos va a hablar, mediante la palabra de Dios. Dios no nos va a hablar de una manera audible en medio de la noche en nuestra almohada, decirle: Señor, Oscar, levántate, anda a predicar a medianoche la palabra del Señor. No, el Señor no me va a hablar de esa manera. Aquí está toda la sabiduría, aquí está todo el consejo de Dios, aquí está toda la palabra de Dios. Por eso dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Sí, la palabra de Dios, queridos hermanos, es la fuente de toda sabiduría. La palabra de Dios es cuando la palabra de Dios empieza a trabajar en nuestra vida, y es la misma sabiduría de Dios que va a dirigir nuestra vida, va a dirigir nuestros hogares, va a dirigir a nuestra iglesia. Y dice que Él abre su boca. Cuando leemos la palabra de Dios, es como que Dios nos estuviera hablando de una forma directa. Es como que Dios abriera su boca y nos está comunicando lo que Dios quiere. Por eso debemos deleitarnos, queridos hermanos, en la palabra del Señor. Debemos amar la palabra del Señor. Es el único libro que podemos hablar directamente con el autor. ¿Y cuál es el autor? Dios mismo. No despreciemos la palabra del Señor.
Pero aquella persona que desprecia la palabra de Dios o tiene en poco la palabra de Dios, está despreciando al mismo Dios y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida en tu meditación de la palabra del Señor? ¿Cómo está tu vida en saber que necesitas de Dios? Necesitamos tener más comunión con el Señor. Y luego nos dice, versículo 21, dice: claman los principales lugares de reunión en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En otras palabras, la palabra de Dios, o Dios mismo quiere que su palabra sea divulgada. No es un secreto que te dicen al oído, sino que tiene que ser divulgada, tiene que ser proclamada, tiene que ser dicha, como dice, en voz alta, en los lugares, en las plazas, ¿sí? Y para eso es accesible a cualquier tipo de persona. Hace algunos años, creo yo, unos 2 años atrás, presentamos un video aquí en la iglesia de una misión que llegó a un lugar, a una comunidad indígena, creo que fue en África, no recuerdo muy bien, ¿sí? Y traían la Biblia, una traducción de la Biblia del Nuevo Testamento a su idioma original. Y el anciano de aquella comunidad, al ver cuando llegaba, empezaba a llegar la avioneta a la pista de aterrizaje, la gente estaba alabando en su idioma al Señor. Pero cuando bajó el piloto con el cargamento de, no recuerdo cuántas Biblias, pero con el cargamento, aquel anciano, aquel líder de esa comunidad, lloró y daba gracias a Dios porque tenían la Biblia en su propio idioma. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos agradecido al Señor por tener la Biblia en nuestro propio idioma? Mucha gente llora por tener una parte de la palabra de Dios en sus manos. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? La despreciamos. Muchas veces no nos importa siquiera si la leemos o no la leemos. Debemos reflexionar en eso en nuestras vidas. Y para eso también que es accesible para todo tipo de personas. Para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos, para jóvenes, para toda clase de edad y toda clase de raza y toda clase de posición. Es decir, no hay excusa para aquel que diga: yo no he escuchado o no tuve la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios. Recuerdo un testimonio cuando yo era niño de misionero que empezó a hacer la obra allí en el lugar donde vivo, en la mitad del mundo, en Ecuador. Una de las cosas que empezó a hacer, y él trabajaba para una radio cristiana en su ministerio, y en ese entonces era muy difícil compartir la palabra de Dios porque muchos de los hogares eran gente analfabeta, gente que no podía leer la palabra del Señor. Y lo que hizo él es que había en ese entonces unos radios transistores que tenían solo una estación de radio, y esa estación de radio tenía solamente era de una radio cristiana allá en Ecuador. Y que el misionero consiguió, como si no recuerdo el testimonio que escuché, más de 100 transistores, esos radios transistores pequeños, y empezó a distribuir en los hogares para que puedan sintonizar en aquella radio y poder escuchar la palabra de Dios. Mucha gente hace muchos esfuerzos para poder obtener y poder escuchar la palabra del Señor, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestra vida? ¿Sí? Versículo 23. La exigencia de Dios hacia nuestras vidas y nuestra responsabilidad. Dice: volveos a mi represión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese.
Queridos hermanos, esa es la exigencia de Dios. En primer lugar, ¿qué nos dice? Volveos a mi represión, volveos. Y eso es una invitación a nosotros, queridos hermanos, a volver a Dios, a volver al Señor, a volver a la palabra de Dios. Y una vez más, queridos hermanos, ¿cómo estás tú delante del Señor? ¿Cómo estoy yo? La exigencia y mi responsabilidad dice, volveos a mi reprensión. ¿Y qué dice? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y es el hecho de recobrar, el hecho de volver a los caminos del Señor, el hecho de saber que hay un poder. ¿Y ese poder de cuál es? El Espíritu Santo de Dios en mi vida. El poder de Dios en mi vida, que puede cambiar mi forma de pensar, que puede cambiar mi forma de actuar, que puede cambiar mi forma de hablar. Por eso dice, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Es el hecho del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, de que Dios pueda hacer una obra de gracia, una obra de misericordia en ti y en mí. ¿Sí? Y luego dice, yo os haré saber mis palabras. En otras palabras, os haré entender lo que yo necesito y lo que yo quiero. Pero también hace una advertencia, versículo 24. Por cuantos llamé, ¿y qué dice? No quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios hace esa advertencia a cosas en tu vida y en mi vida que son peligrosas. El hecho de tener que un oído y un corazón duro delante del Señor. Primero dice, volveos a mi reprensión. Vengan acá, analicen, mediten y vuélvanse a mí. ¿Por qué? Porque dice, por cuantos llamé y no quisiste escuchar. Un corazón duro. Un corazón indiferente o un oído indiferente. Es decir, no me interesa lo que tú dices. Yo estoy bien. No me interesa lo que tú quieres decirme, Señor. Yo con mis decisiones y con mi vida y con mi matrimonio estoy bien. Es lo que está diciendo. Pero también un corazón arrogante. Es decir, no necesito tus palabras. Un corazón arrogante. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Y ahí está. El versículo 25 dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os vinieres lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Pero por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El pecado de la incredulidad. El pecado de no creer en Dios. El pecado de no confiar en el Señor. Es decir, ellos desprecian al soberano, desprecian al Señor, desprecian el consejo del más y maravilloso consejero. Es una posición obstinada, como alguien dijo, de la voluntad perfecta de Dios. Cuando vivimos indiferentes, con un corazón duro, un corazón indiferente y un corazón arrogante, estamos diciéndole al Señor, no te necesito. Alguien dijo, los pecadores enfermos se rebelan y se burlan del gran médico de las almas y rehúsan aceptar la cura soberana para todas sus enfermedades, la cual nos ofrece sin perecer. Aquella persona que no conoce al Señor está en esta condición. Se sabe que está enfermo
¿Enfermón qué? Del pecado y de la maldad y de la incredulidad. Se burla de Dios diciéndole, no, yo soy suficiente, yo no necesito de Dios. Se burla diciendo que todo está bien, pero sabe que es un pecador y sabe que ese pecado le lleva a la condenación, pero rehúsa la cura soberana, rehúsa la cura divina de su enfermedad, aún sabiendo que Dios nos ofrece sin que lo merezcamos. Luego el versículo 28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, vamos al libro de Jeremías, hermano, ya casi terminando. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero al llegar al libro de Proverbios, que nos dice que aquella persona que desprecia al Señor, aquella persona que no busca del Señor, aunque el hombre le busque, Dios ya no le responderá. Y todo depende de una sola cosa, de la condición de nuestro corazón, de la condición de mi posición delante del Señor. Ahora, uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana es algo tan interesante. Podemos ver en el libro capítulo 28, hablando de ese llamado, capítulo 28 de Proverbios, versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Queridos hermanos, nosotros nos cuesta orar, pero si nuestro corazón se aparta de la ley, se aparta del temor de Jehová, se aparta del hecho de obedecer a Dios, nuestra oración no sirve de nada. Aunque oremos todos los días, pero si mi corazón está lejos del Señor, está lejos de la palabra de Dios, el mismo proverbio dice que esas oraciones son abominables delante del Señor. Y la respuesta a ese problema tan grande es que debo descansar en la obediencia, en el temor del Señor y experimentar la sabiduría de Dios en mi vida. Y el resultado es, dice en versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y ahí está la bendición. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Queridos hermanos, muchas veces despreciamos la sabiduría de Dios, despreciamos la represión de Dios. Y lo que nos lleva en este libro de Proverbios, este primer capítulo, es a reflexionar, a examinarnos a nosotros mismos, a que amar más el conocimiento y la sabiduría de Dios y el temor de Dios más que cualquier otra cosa. ¿Qué estás escogiendo en tu vida? ¿El temor y la sabiduría de Dios o las cosas que el mundo te ofrece? ¿Estás considerando a Cristo lo más valioso más que cualquier otra cosa en tu vida? ¿Prefieres la santidad antes que los placeres que el mundo nos ofrece? ¿Amamos la sabiduría de Dios?
amamos la palabra de Dios. Y nuestra respuesta a eso es que debemos regocijarnos con gratitud por la sabiduría que Dios nos da. Pero también el hecho de pensar en esta noche, el hecho de que la palabra de Dios y su sabiduría y vivir en el temor de Dios nos hace entender, nos hace conocer, podemos recibir, podemos dar ese conocimiento que viene de quién, solamente del Señor. Queridos hermanos y queridos amigos que todavía no conocen al Señor, tú sabes tu condición. Aquellos que no conocen al Señor, la palabra del Señor nos dice venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Solamente en Cristo encontramos la verdadera satisfacción. Solamente en Cristo encontramos la verdadera felicidad. Y solamente en Cristo encontramos el propósito real para nuestras vidas. Cristo es el que nos llama y nos quiere sacar de esa condición de pecado. Nos quiere sanar de esa enfermedad del pecado y quiere darnos una nueva vida. Pero para aquellos que somos cristianos también, nos llama a volver a Él. Nos llama a que vivamos por Él. Nos llama a que reflexionemos nuestra vida y que podamos tomar ese camino de la sabiduría, a que podamos meditar en Él, en su palabra, en amar su palabra. Por eso termina, mas el que me oyere habitará confiadamente. El que me oyere, el que oyere, el que escuchare la voz del Señor. ¿Cómo está tu corazón? Quizás es indiferente a la palabra del Señor. Examínate, examina tu corazón. ¿Eres arrogante? Examina tu corazón. Tu responsabilidad como padre, tu responsabilidad como madre, tu responsabilidad como hijo delante del Señor primero, de las responsabilidades que Dios ha puesto delante de él. Y el Señor te dice, volveos a mí, perfección. Volvamos al Señor. No seamos indiferentes. No seamos indiferentes a lo que Dios nos está llamando. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que día a día podamos vivir, podamos meditar, podamos ser desafiados a vivir para Él. Volvamos al Señor. Oremos, hermanos. Querido Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, y perdónanos, porque no hemos vivido o no estamos viviendo en tu tiempo. Que la sabiduría que viene de lo alto, Señor, pueda tomar control de nuestras vidas. Perdónanos por no amar tu palabra como deberíamos hacerlo. Perdónanos porque muchas veces somos indiferentes a tu voluntad. Perdónanos, Padre. Amado Señor, que tu palabra pueda ser viva, pueda ser eficaz y pueda cortar hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Y Señor, queremos volver a ti. Gracias, Padre. Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.